Buenas tardecitas, más o menos, aunque debemos estar cerca ya más de la noche que de la tarde. La iniciativa es algo fundamental en la vida personal de uno, no sé, en el deporte y en la política. Cuando uno gana la iniciativa, tiene con qué pelear. En el mejor de los sentidos, digo, pelear en un país con tantas grietas, tiene con qué seguir construyendo. Cuando uno pierde la iniciativa, y está muy complicado. La pandemia tuvo su impronta de iniciativa en cuanto a los ejecutivos, pero principalmente al Ejecutivo Nacional. Y su extensión en el tiempo, para muchos innecesaria, para otros creemos que ayudó, salvando vidas, o las minimizó, en todo caso, a las vidas perdidas. Pero como que se estancaron allí, como que los ejecutivos quedaron presos de la pandemia. Bueno, hoy el presidente, hace un rato nada más, va con una iniciativa. La iniciativa es rechazada previo a conocerse por la oposición. Veremos qué pasa y, bueno, es uno de los temas de la semana. Otro de los temas, no le voy a contar a usted, que lo vive a diario, el tema del transporte. Bueno, ahora Marco nos va a contar, se ha levantado el paro a partir del viernes. Otro de los temas, el humedal. En realidad el humedal que se está cocinando a fuego más que lento, y es el humo y lo que se puede hacer desde la justicia. Y un tema no menor, que en el medio de toda esta vorágine quedó por allí demorado. Cuánta lucha hubo de muchas madres que con distintas patologías de sus hijos pedían el cultivo del cannabis. Bueno, de estos temas en general va a tratar el programa en el día de hoy. Te tengo que decir que vieras vida mía, muy lindo esto, hermoso. Así es. Y bueno, aritos de quién, Marcos. De Perfecto Dragón. Bueno, bárbaro. Ahora que ya estoy hecha humo, hecha fuego como un dragón. Con un griso, ¿no? Un gris, muy lindo. Sí. ¿A quién presentamos? Presentamos al doctor Aníbal Pineda, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Y 2 o 3 temas por lo menos para hablar con él. Gracias, Aníbal, por estar aquí. Ahí nomás calentito la iniciativa. ¿Nos podés dar un marco general? Si bien todavía los detalles no han llegado al Congreso, creo que va a entrar por el Senado, pero no ha ingresado aún el proyecto de esta reforma judicial. María Herminia, bueno, gracias por invitarme. No, por favor. En relación a esta cuestión, hace tan solo 2 horas que presentó el presidente de la Nación, expuso que iba a presentar el proyecto. No tenemos la letra, por lo cual no podemos dar opiniones categóricas sobre la cuestión. Sí podemos comentar algo a partir de la exposición. De lo que se desprende, por un lado, que podemos hacer 2 lecturas. Por un lado, lo que se refiere a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde más creo es necesario ver la letra del proyecto, por lo cual lo dejamos para una segunda instancia cuando podamos tener la letra. El presidente lo que renueva es un viejo traspaso que se viene dando de forma lenta y progresiva, que es la transferencia de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso, como te digo, es una cuestión que viene ya... ¿Era constitucional de la reforma de la Constitución? Claro, viene, del 94, creo, ¿no? Viene ya a partir de la reforma constitucional del 94 y es una deuda, creo yo, de larga data, porque es darle la justicia local a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, creo que sí, muy saludable ahora un poco en lo que podemos opinar más los jueces federales del interior del país y a lo que más nos involucra, que es lo que se llama fortalecimiento de la justicia federal del interior del país. Ahí estamos medio flojos, ¿no? Hay varias vacantes. Ahí tenemos, sí, una necesidad estructural, institucional, real. Hoy la justicia federal se la critica bastante de su funcionamiento y sin escapar a la responsabilidad que podemos tener, la necesidad autocrítica, también tenemos que reparar
en la estructura flaca y escasa que tenemos, más que nada en lo que se refiere a los recursos humanos, la poca cantidad de jueces, la poca cantidad de fiscales. A modo de ejemplo, en la Justicia Federal de Rosario, que todos sabemos la problemática que esto tiene en el narcotráfico, más que nada, que es el delito que mayor se investiga, tenemos que hay 3 fiscalías federales nada más. Hoy cada fiscal federal maneja 2.000 causas, todos sabemos la problemática, con 8 empleados, todos sabemos la problemática del narcotráfico. Cualquier causa es interesante desde el punto de vista de la investigación, porque si vos profundizás la investigación en cualquier causa, podés ir a los sectores superiores, distribuidores de drogas, etcétera, por lo cual cualquiera de esas 2.000 causas que maneja un fiscal podría ser interesante. Por otro lado, tenés 2 jueces federales, solamente en la ciudad de Rosario, con toda la problemática. Tenemos la misma estructura de hace 25 años. Entonces, yo creo muy saludable, muy interesante, que se pueda avanzar en esto de multiplicar la cantidad de juzgados. Es lo que se necesita, es lo que se impone. Y a nivel de Comodoro Pi, se dice Comodoro Pi porque es la calle, ¿no? Pi 2002, por ahí, una cosa por el estilo, en Buenos Aires. Ahora, también se necesita duplicarlo, porque en una época decían qué bueno para desconcentrar. Y ahora lo que yo escuché al menos de la oposición es no es el momento, se buscan otras cosas. ¿Cuál es tu mirada? Y yo, si me permitís, esa pregunta le voy a esquivar porque me parece que no es propio de mi rol de juez opinar de una justicia. Primero que no es la mía y después, no es la mía en el sentido que es mi fuero, pero no es mi competencia territorial. Y después que no sabemos bien la letra del proyecto. Así que, si querés, cuando tengamos la letra del proyecto, lo volvemos a reeditar y lo hablamos. Lo que sí es necesario acá profundizar en mayores recursos a la justicia federal interior del país, porque hay una necesidad real. Hoy estamos con el 40% de vacantes. Hoy los jueces federales de Rosario y Santa Fe, todos los jueces federales tienen 2 juzgados a cargo. Por lo cual ves ahí la fragilidad de lo que podemos hacer. 2.000 causas con 8 personas, ¿no? Con 8 empleados. Con 8 empleados. ¿Cuánto te lleva a resolver a fondo? Si querés cada una de ellas llevarla a fondo. No te alcanza un año, ni lejos. Y en lo que se refiere a la Justicia Federal del Interior del país, es importante, sí, avanzar también en lo que se llama la implementación del sistema acusatorio, que es un poco lo que se hizo acá en la provincia de Santa Fe, en la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque ahí transfiere la función de investigación a los fiscales, que de hecho hoy ya en la justicia de Rosario la tienen trasladada, pero lo dota más de recursos, multiplica la cantidad de fiscales, la puesta en funcionamiento de la justicia, del sistema acusatorio es totalmente necesario. Bueno, no sé si querés decir algo de esto, pero no podía dejar de preguntarte, porque esto acaba de ocurrir. Otro de los temas, y sé que ustedes han tenido un dictamen, no sé si se dice exactamente así, ¿acordada es? No, tuvimos una sentencia. Una sentencia, ni lo uno ni lo otro. Bueno, una sentencia sobre el tema que tanto molesta a los rosarinos y en un momento tan especial para la salud, como es este humo de enfrente, ¿no? de Entre Ríos. Sí, dictamos una sentencia hace unos días, el viernes de la semana pasada, en el marco de un amparo ambiental que presentó un abogado de Rosario, un vecino acá de la ciudad, en el cual es importante resaltar que no va a tramitar ese amparo en Rosario, sino que es competencia originaria de la Corte. ¿Por qué es competencia originaria de la Corte? Porque se denuncia una lesión al medio ambiente que compromete 3 provincias, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a su vez estaba demandada una provincia. Entonces, por la ley general del ambiente y por jurisprudencia unánime y uniforme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso tramita en competencia originaria de la Corte. No obstante, nosotros hicimos lugar a una serie de medidas cautelares, creo interesantes. Por un lado, las medidas cautelares estaban orientadas básicamente a prevenir los nuevos focos de incendio y a detectar de forma temprana estas quemas para poder controlarlas. Entre Ríos tiene la potestad por ley de quemar.
Una ley de la provincia de Entre Ríos precisamente permite al gobierno de la provincia... Pero debe ser quemas controladas, supongo claro, yo. autorizar a los poseedores de los terrenos y a los propietarios a realizar quemas controladas. Es una autorización administrativa. Claro. Nosotros en este contexto, a modo de medida cautelar, suspendimos transitoriamente esas quemas controladas. Después, por otro lado, lo que hicimos fue ordenarle al Poder Ejecutivo Nacional, a través de 2 dependencias que son las que trabajan, de hecho, en este tipo de problemas ambientales o catástrofes ambientales, que es Parques Nacionales, que depende en la órbita del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, y a través de una dependencia que está en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se llama Plan Nacional de Control de Fuego, que le impusimos la obligación de garantizar y efectuar un control permanente dentro del humedal, dentro del delta de Paraná. Este control tiene como objetivo prevenir nuevos focos de incendio, sí, y detectarlo de forma precoz. ¿Para qué? Para que podamos controlarlo, neutralizarlo más rápido. Lo que se observamos nosotros es que el incendio se percibe una vez que la ceniza llegó a este lado de la costa del Paraná, o cuando podemos visualizarlo. Recién ahí se percibe cuando eso claramente, para que lleguen las cenizas a este lado de la costa, es totalmente expandido y es muy difícil el control. Entonces, la idea es, le dimos 4 sugerencias. Un control terrestre en el lugar, un control aéreo por medio de helicópteros o aviones hidrantes, puntos fijos que pueden ser faros de control dentro de la humedad, distribuidos todos en base a algún mapeo que se necesita hacer sobre los históricos incendios. O sea, esto es una cuestión repetida en el tiempo, ¿no? Hablábamos un minuto antes de empezar el programa, había un antecedente ya de el ex intendente Lifchi, porque yo te preguntaba y quisiera que nos cuentes si la medida que ha producido el intendente Hackpin es correcta, digamos, qué es, a los efectos de esto, ¿qué tutela con esa medida? ¿Qué se tutela? Todas estas medidas que nosotros dictamos es en el marco de un expediente de lesión al medio ambiente, que como te digo, no tramita acá, tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero nosotros, no obstante, de manera precautoria dimos estas cautelares. Después hay otro expediente totalmente distinto que se refiere a la justicia penal, que son los delitos que se generaron, delitos penales que se generan con estos incendios. Bueno, la justicia de Rosario tampoco es competente para resolver eso. Eso es una paradoja, ¿no? La verdad que... ¿Y por qué? Y por una cuestión de distribución de la justicia, por una cuestión de códigos procesales. Esto, como te digo, estos incendios configuran ilícitos penales, delitos penales. La justicia que es competente para entender en un delito es la del lugar donde se comete el hecho. Acá claramente sabemos que el incendio es en Entre Ríos. Nosotros lo sufrimos, pero el incendio no es en nuestra jurisdicción. Sería una cosa así, ¿no? Esa es la impotencia que tenemos como rosarinos. Nosotros somos los primeros que sufrimos estos incendios y no tenemos muchas herramientas para poder contrarrestarlos, investigarlos. Entonces la justicia penal es la justicia penal de Entre Ríos. Es ahí donde el intendente anunció, no sé si efectivamente lo materializó. Ayer a la mañana creo que lo hizo. Que va a constituirse como querellante. Eso también es saludable, es importante porque el rol del querellante dentro del expediente te permite tener un control de la investigación, proponer pruebas, pedir medida de investigación, pedir imputaciones, detenciones. Es un colaborador del fiscal, lo que se llama el acusador privado, que bueno, la verdad que es muy útil a estos efectos, que es encontrar y investigar y condenar a quienes hacen las quemas, ¿no? Marcos. La puesta en práctica de las medidas cautelares, es decir, sobre todo del control terrestre, ¿eso va a correr por cuenta de fuerzas federales? Sí, efectivamente van a ser las fuerzas federales las que van a estar ahí en el territorio
haciendo el control permanente. Vale resaltar que esta medida la dictamos por 6 meses porque la causa va a tramitar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, cuando llegue el expediente a la Corte, que será ya la semana que viene, ellos, como superior nuestro también, están facultados para prorrogar esa medida, modificarla, suspenderla. ¿Puede no aceptarla también la Corte? Puede modificarla, sí. No aceptarla, no. La cautelar tiene una característica que se llama la precautoriedad, o sea que se puede modificar permanentemente. Puede no aceptarla, sí, también, pero esos son trámites más, más extendidos en el tiempo. Claro. Quizás lo que puede tener resolución más rápida es en relación a la cautelar. Claro. Quizás después la vida del expediente experimenta muchos actos procesales. Sí, sí, por ahí el tiempo de la justicia... por el colapso también, porque como hablamos antes, la necesidad de mayor no te comprometo de en esto. Para mí, si esto no hay un arreglo político, no se arregla. Y es un no poco, hay voluntad política. María Herminia, es un poco lo que decimos nosotros también en el fallo. Sí. Todas estas medidas, todos estos expedientes sirven en lo inmediato para apagar el incendio, para prevenir incendio en lo inmediato, para buscar a los responsables. Sí. Pero lo que se necesita acá es fijar un plan sustentable que concilie la necesidad del desarrollo ganadero que realmente existe en la isla con una administración racional de los recursos. Eso, ¿para qué? Para no renovar todos los años o cada 6 meses esta problemática de los incendios. Eso, como vos bien decías antes, en el 2008, quien fuera intendente de Rosario interpuso también una acción de amparo por lesión ambiental ante el gobierno contra Entre Ríos. Eso fue en el 2008, se judicializó, tramitó entre la Corte también, y ahí lo que pasó fue que se creó, por esa judicialización, un ámbito que es un plan integral de desarrollo del Delta del Paraná, que se llama PIECAS, que está compuesto por los 3 gobiernos en cuestión, las 3 provincias en cuestión, provincia de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, y el Poder Ejecutivo Nacional. Ese plan que realmente tiene perdón, en el 2008 fue cuando el humo le llegó a nuestros queridos amigos porteños. Entonces ahí hubo un lío bárbaro. Reaccionaron y apareció este plan, ahora me acuerdo. Claro, efectivamente. Sí. Son las cosas que tiene nuestra vida, nuestra sociedad. Sí. Bueno, ese plan, ese ámbito precisamente, es más, ya lo dice la Corte Suprema en ese fallo, es el ámbito natural donde corresponde plantearse y fijarse todas estas políticas de lo que se llama el desarrollo sustentable y sostenible del humedal y de los recursos humanos. La realidad también, y esto es que el titular de los recursos naturales es la provincia de Entre Ríos. Por un diseño constitucional, los recursos naturales le corresponden a cada provincia, entonces quien más debe hacer y a quien más se le debe exigir y quien más tiene la posibilidad de avanzar o no avanzar es la provincia de Entre Ríos. Es algo similar a lo que ocurre en la cuenca del río Uruguay, ¿no? Es decir, que está como administrado ese río por Uruguay y Argentina. En este caso sería un lugar de encuentro de Entre Ríos y Santa Fe fundamentalmente, ¿no? O Rosario y Victoria. Te cambio de tema. Yo recuerdo que poder haberte entrevistado el año pasado cuando fue esta cuestión del pedido de ciertas madres afligidas por las distintas patologías de sus hijos con respecto al cannabis y el poder el autocultivar y a su vez después generar aceite. En aquel momento, ¿qué pasó? Porque ustedes produjeron también un dictamen acordado, nunca le pego, no sé cómo será, que no era favorable al pedido de las madres. Y hoy ha cambiado un poco la situación. Es más, hasta tenemos media sanción, después vamos a hablar con Rubén Giustiniani, con el autor acá en la provincia, de una ley que lo regula. ¿Qué cambió o qué pasó del año pasado a este? Sí.
En el expediente, en el ámbito judicial, no cambió nada, como vos decís, de lo que pasaba en el 2019, en este 2020. Por el contrario, ya hemos dictado otra sentencia en relación a la misma problemática. Lo que sí avanzó, y yo lo veo saludable, es que se encauzó donde deben causarse esta discusión, que es en la órbita del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que son precisamente los poderes que, por un mandato constitucional, conforme a nuestra división republicana de gobierno, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son los que crean leyes, los que crean derechos. Nosotros precisamente en las sentencias que dictamos, en relación a esta que tuvo mucha trascendencia a nivel local, nosotros lo que precisamente instábamos en esa sentencia es que este derecho que pretendían las madres, el poder del Estado que tiene facultades para otorgarlo, precisamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Nosotros como jueces aplicamos la ley y aplicamos la Constitución. El que crea la ley, el que crea el derecho es el Poder Legislativo. Por eso yo veo muy saludable realmente que se avance en la legislatura para discutir si se permite o no el autocultivo y reglarlo de alguna manera. Uso medicinal y reglarlo porque no deja de ser un tratamiento, no deja de ser un tratamiento médico, una medicina, un remedio que si bien producen las madres, se aplica a un menor de edad que no tiene la posibilidad de decidir, de discernir. Entonces se requiere todo un acompañamiento que debe estar reglamentado, tanto sea reglamentado en la elaboración del medicamento, en la aplicación, etc. Nosotros en ese fallo muy comentado, muy discutido, con mucha trascendencia pública, lo que decimos es precisamente eso. Son dos sentencias distintas. En una le revocamos una cautelar que le había otorgado una jueza de primera instancia a 8 madres, en la otra no le hicimos lugar a una acción de amparo. Ambas dos con los mismos argumentos y ambas dos se refieren a la misma problemática. Yo por un lado está el autocultivo de marihuana, personalmente estoy a favor, creo que todo aquel usuario de la marihuana es preferible que se autocultive su estupefaciente, ya que en cantidad escasa y para uso propio y no para la venta, porque eso ya configura un delito. Pero no es un delito hoy tener 2 plantas de marihuana. Ya la jurisprudencia local de nuestra Cámara te declara nuestra Cámara Federal de Apelaciones declara la inconstitucionalidad de la tenencia de 1 o 2 plantas cuando efectivamente está demostrado que esas plantas son para consumo personal y cuando esas plantas no está dentro de una maniobra de comercialización, o sea, no hay investigaciones que demuestren que vos tenías las plantas para vender la droga, etc. Cuando son netamente para consumo. Yo creo que eso es importante, por un lado, porque está dentro de la órbita del artículo 19 de la Constitución Nacional, pero también en este contexto de narcotráfico es importante que sacarles los recursos económicos, la rentabilidad a las bandas de narcotraficantes. Eso también lo decimos en el fallo, lo digo en el fallo, me acompañan 2 colegas. Entonces, si el usuario de marihuana se autocultiva, además el efecto secundario es que el narcotraficante deja de obtener la rentabilidad por la venta de esa droga. Eso creo que es un efecto positivo también, ¿para qué? Para sacarle recursos a las bandas de narcotraficantes, para que tampoco sea tan interesante el negocio y eso también generaría a la larga de forma indirecta también menos violencia de ella, que no es la solución al problema del narcotráfico, ni mucho menos. Pero sí es un poco ganarle una pequeña batalla a todo el problema grande del narcotráfico. Pero no me quiero detener en el tema del narcotráfico porque si no va a parecer que la problemática esta de las madres del autocultivo es nada, eso, ni mucho menos, pero es colateral y por ahí corresponde aclararlo. El argumento más sólido por el cual nosotros no hicimos lugar a la cautelar de las madres por el autocultivo es que
como te dije antes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son las que crean las leyes. En el 2017 se discutió y efectivamente se sancionó lo que se llamó la Ley de Cannabis Medicinal. En esa oportunidad, en la Cámara de Diputados, que era donde ingresó el proyecto, se debatió mucho, porque formaba parte del proyecto, la posibilidad de facultar o no a las madres a esto que está pretendiendo por vía judicial, a autocultivar y hacer el medicamento, el aceite en base al cannabis y dárselo a los niños. Bueno, fue muy debatido, es muy interesante para el que le gusta profundizar en esta problemática, ingresar a la discusión que hubo en el recinto, que está en la página del Congreso, y expresamente se excluyó la posibilidad esta dentro de la ley, que efectivamente salió. Hay una ley de cannabis medicinal, que precisamente le impone al Estado. Y que el Estado tiene que proveer el Estado aceite, tiene que proveer, ¿no? Un aceite, sí. Hay un programa muy interesante a través del Hospital Garrahan, en el cual le proveen de forma gratuita. Pero bueno, esas son otra de las cuestiones que se decidieron en el Congreso y salieron aprobadas. Pero nosotros en la justicia nos tenemos que detener en esto. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que son los que tienen la facultad constitucional de crear leyes, crear derecho, expresamente debatieron la cuestión, expresamente discutieron si correspondía o no otorgarle esta facultad y expresamente dijeron que no. Entonces, eso fue 2017. Entonces, nosotros, 2019, como Poder Judicial, 1 año y medio después, 2 años después, no podemos pasar por arriba de estos dos poderes del Estado y otorgar una cautelar cuando no hay algún sustento constitucional a esto. Porque si no, caeríamos en lo que se llama el gobierno de los jueces, o romperíamos con ese equilibrio de poderes constitucional. Entonces yo veo y en esa misma sentencia, en las dos sentencias, la otra se llama Macamé, que es una asociación, instamos precisamente a que la salida debe ser legislativa, o sea, las madres tienen que focalizar la lucha. Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación hizo ahora una reglamentación, o no sé qué. Se está avanzando precisamente eso. Esos son los ámbitos donde se tienen que avanzar. ¿Por qué, además? Primero, porque corresponde por la Constitución. Después, porque, lo más importante, son salidas definitivas y generales. Si hay una ley que faculta a las madres a poder crear este aceite y aplicar y dárselo a los chicos, es una salida definitiva y general para todos los que están en la misma problemática. Por el contrario, una salida cautelar no soluciona la cuestión, es precaria, es individual. ¿Y has visto el proyecto, la media sanción de acá de la provincia? Vi, sí, algunas cuestiones, creo que son... que va encaminado para van en este sentido, van en el sentido del reclamo de las madres, van en el sentido... Hay que después seguir profundizando, discutiendo si corresponde o no corresponde efectivamente dárselo, pero ese es el ámbito. Por eso es importante señalar esa cuestión. Una cuestión muy importante también va a ser el tema del control de la producción, una asistencia. Es compleja también la producción por lo que vi es tanto a título personal también ONGs o también el propio Estado. Creo que se le agregó un pedido de una de las diputadas, me parece que Peralta, no lo recuerdo bien, en la provincia, instando también a eso, ¿no? Es decir, bueno, lo debatirán y veremos qué pasa en el Senado. Pero la idea, y por eso te invitamos, es que esto avanza sobre donde tiene que avanzar. Creo que lo importante es eso, se encauzó dentro de los poderes del Estado donde corresponde, se puso en agenda esta discusión, creo que eso también es importante, y son ellos los poderes que deben discutir y deben otorgar esos derechos. Aníbal, gracias, como siempre, por prestarte a estos temas que son tan importantes y que nos afectan salud en líneas generales a todos, ¿no? Bueno, gracias a vos. Marquinhos. Vamos a la tanda. ¿Cómo no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales.
Atención especializada en equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Es la veterinaria de los doctores Grande y Robea. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. Joyería España, esquina Ceballos y España, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Cosas de mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de mujeres, Maipú 582, planta baja 2, teléfono 155-010544. La Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. ¿Y cómo queda María? Esa carita que Dios me dio. Salta 1995. Tiene un WhatsApp 341-261-2703 de la ciudad de Rosario. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Patea, gambetea, frena, corre, saltá, conectá, entrená. Sports 78, Rosarino por deporte. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. Ya presentamos a quien nos visita ahora, pero antes recordemos esto, la UTA levantó el paro, ¿verdad? Así es, a partir de las 0 hora del día viernes, viernes 31 de julio, a partir de la hora 0 ya va a haber transporte tanto urbano como interurbano aquí en la región de Rosario. Se llegó a un arreglo esta tarde, lo resolvió la asamblea de la UTA, es dinero tanto de la provincia como de la municipalidad de a cuenta de Rosario. De la nación, pareciera, a cuenta no sé. y hay más gente con el COVID. Todavía no tenemos el dato oficial. Sí. Cuando lo tengo, Dale, doy qué pasó en Rosario y ayer tuvimos un pico bastante importante. Sí. ¿No? ¿Nos visita?
El ingeniero Rubén Giustiniani, diputado provincial de Igualdad y Participación. De larga trayectoria en la política. Gracias, Rubén, por estar acá. Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias. Y vos sabés que recién con el doctor Aníbal Pinedo, que es el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, tocamos varios temas, entre ellos la reforma de la justicia, que empieza a conocerse o no, al menos títulos. Pero un tema que sí tiene que ver, en realidad dos temas que tienen que ver con vos. Si hablamos de lo que está pasando con los incendios, después vamos al cannabis, pero yo recordaba, y lo buscamos hoy con Lili, la autoría y la media sanción de tu ley como senador nacional en protección de los humedales. ¿Qué pasa que nunca tenemos 2013. ley? 2013. En el año 2013, o sea, hace más de 7 años, yo era presidente de la Comisión Ambiente de la Cámara de Senadores. Presenté el proyecto, convocamos a todas las organizaciones ambientalistas, reunimos un gran consenso. Un dato casi de color. El otro proyecto con el cual articulamos era una senadora de la provincia de Entre Ríos. Mira. Entonces, del Partido Justicialista. Y salió una muy buena media sanción. Y fue cajoneada en la Cámara de Diputados. Hubo una fuerte presión desde el punto de vista de algunos intereses económicos inmobiliarios. Vos sabés que, por ejemplo, toda la zona del Tigre, Nordelta, se ha hecho prácticamente sobre humedales. En muchos sectores de Pilar, muchos sectores en Luján. O sea que en todo el conurbano bonaerense, digamos, había muchos lugares donde el tema podía presentar problemas y ahí lamentablemente pero lo clavado no y pudo plantado avanzar. Está, tendría que decir, bueno, hasta aquí, de aquí para adelante, otra resolución, porque de lo contrario, ¿cómo se vive? Sí, nosotros además, vos recordás, veníamos de aquellas quemas del 2008. Claro, recién lo recordábamos, que el humo llegó a Buenos Aires. Parecemos malos que nos reímos de eso, pero es así. Claro, es así. Es así, mi Dios, porque cuando no llega la gente de la General Paz para adentro, no existe. Tuvo que llegar el humo a Buenos Aires para tomar dimensión de la cuestión del humedal. Vos sabés que tenemos una ley en la provincia de Santa Fe, la ley de humedales. ¿No fue la ley de alguien de Venado Tuerto? No, el autor es Palo Oliver. Ah, de Palo Oliver. Porque había una diputada en los 90 del radicalismo también, que siempre batallaba con el tema de los humedales. Pensé que podía haber sacado. Yo lo acompañé a Palo Oliver en la firma de ese proyecto, fue ley, es ley. Claro. Entonces yo hoy termino de presentar un proyecto donde planteo que se aplique la ley, porque es muy importante esto, porque enfrente de Rosario tenemos la provincia de Entre Ríos, pero a partir de Granadero Baigorria, todas las islas son islas de la provincia de Santa Fe, de ahí hasta el norte. Por lo tanto, hoy ya tenemos esa herramienta santafesina que podríamos perfectamente hacerla actuar. Esa ley refiere a la Ley Nacional de Ambiente, a la Ley Nacional de Quema, de Incendios, y que tiene fuertes sanciones a quienes prenden fuego y generan situaciones. La nuestra, la tuya. O la que, perdón, la de Palo Oliver, la que está acá. Claro, la provincial, y que hace referencia y articula con las leyes nacionales del ambiente y de quemas. Porque a mí me decían, no sé si estoy bien informada, pero me decían que algunas de las multas aquí frente a Entre Ríos eran de 300.000 pesos. Claro, porque eso ya es legislación. 300.000 pesos no es que moco de pavo, pero digamos, tal vez para lo que representa allí no sea tanto, no sé. Yo creo que la situación es de una gravedad extrema, de los millones y millones que está saliendo. Claro, de 10 millones por día, ahí me quedo corta. Y el perjuicio a la salud de todos los rosarinos y de rosarinas y de toda la región, ¿no? Me parece que
que este instrumento provincial hay que usarlo y generar una conciencia como para que ya tengamos una ley nacional de humedales es fundamental. Sé que ahora presentaron el diputado Esteves junto con alguien de Entre Ríos también, de Chubut, con el diputado Mena de Chubut, tomando parte de tu proyecto. Sí, eso lo he visto. Sí, Enrique hace referencia en sus fundamentos en 2 oportunidades a mi proyecto. ¿Tenés algo de este tema o pasamos al otro, Marcos? No, yo lo que tengo son los datos de Santa Fe hoy, dale, del coronavirus. Los pasamos, por favor. Bueno, el total en la provincia hoy 69 y 49 de la ciudad de Rosario. Se suma una persona fallecida de la ciudad de Casilda con comorbilidades, 14 y el total provincial son 1.101 infectados. Y están diciendo algunos colegas que aparecería hoy, digamos, perder el cero que tiene Santa Fe desde hace, la capital, ¿no? Desde hace un tiempo, pero si hay una persona tomada de otra jurisdicción, ¿no? Es probable que tenga domicilio en Santa Fe, pero fue hisopada en otra jurisdicción. De cualquier manera, el número sigue aumentando, ¿no? Es importante. Seguimos para arriba, ¿no? Seguimos para arriba, sí. Vos sabés que en marzo nos convocó el gobernador Perotti a todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados y de Senadores. Fuimos a esa reunión. En aquel momento fue con el ministro de Salud y con la secretaria, actual ministra Martorano. Y la secretaria Sonia Martorano en ese momento dijo, la estimación más optimista para la Argentina es 260.000 contagiados. La más pesimista, 1,5 millones. En ese momento todos nos asustamos. ¿Qué estamos hablando? ¿Abril? Marzo. Al inicio de todo. Inicio. Fue al inicio exactamente las estimaciones que en aquel momento se hacían. Yo le volví a preguntar, ¿usted dijo bien 260.000? Sí, esa es la previsión más optimista. La más optimista. Y ya estamos en 180.000. También la ministra, ahora ministra, ha dicho que a su criterio o a su información, no lo sé, el pico iba a llegar hasta agosto, ¿no? Sí, el tema, la incertidumbre del pico, que vos sabés cuándo fue el pico, cuando ya el pico pasó. Claro. O sea, empieza a bajar. Y cuando, los 15 días posteriores, ahí recién tenés la dimensión si llega hasta el pico. O sea que hasta ese momento es muy difícil saber cuándo va a ser el pico, ¿no? y de cuánto. Rubén, el otro tema que conversábamos también con el doctor Pineda era justamente, bueno, fue un fallo de él y sus colegas el año pasado, que fue un fallo muy comentado, él lo explicaba, porque no había hecho lugar al pedido de las madres, porque la ley del 2017 de consumo de cannabis no lo permitía o no lo autorizaba, y nos decía que lo ideal es lo que están haciendo ustedes, es decir, que esto se legisle, que esto se reglamente y que, bueno, a partir de ahí se pueda empezar a hacer lo que ya se hace, pero con mayor tranquilidad. Sí, yo quiero rescatar la tarea de las madres. Realmente ha sido maravillosa su grado de movilización, de insistencia, producto de lo que están pasando sus hijos y que han logrado con el aceite de cannabis realmente darle una mejor calidad de vida. Entonces, esta ley sí viene a dar una respuesta efectiva en ese sentido, en 2 aspectos. El primero es de mamá cultiva, es decir, que las propias madres puedan cultivar y producir su propio aceite. Y en segundo lugar, el papel del Estado, que el Estado también, a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, del LIF provincial, pueda también hacer eso. Yo creo que esto va a dar una respuesta a toda una cantidad muy importante, porque estas son leyes que surgen de la realidad, surgen no de un gabinete, no de asesores de diputadas y de diputados, sino de esa necesidad de estas madres que durante tantos años han ido trabajando para que esto sea posible. Madres que por ahí, alguien que no lo sepa, que tienen distintas problemáticas sus hijos y que han comprobado que la utilización de los aceites les merma
el dolor de sus padeceres. Notablemente, ¿no? notablemente, Sí. notablemente, incluso ya comprobado científicamente, Claro. además de la práctica misma del uso. Y en este momento están sujetas a importarlos con valores en dólares que son inalcanzables, muchas veces incluso sometidas a procedimientos comerciales no muy claros y que terminan siendo defectuoso lo que le venden y por lo tanto también en ese sentido tiene una defraudación de esa práctica. Creo que esta ley, espero que el Senado la pueda darle la sanción definitiva y el gobierno provincial reglamentarla y además hacerla efectiva también con el laboratorio industrial de farmacéuticos. En síntesis, la ley que si por suerte se termina sancionando, que esperemos que así sea, ¿qué es lo que nos deja? ¿Nos pone a ley en qué? ¿Nos pone en blanco, digamos, en qué? En blanco, dos cosas, dos aspectos fundamentales. Primero, darle respuesta a esa lucha de las madres de que pueden cultivar y hacer el aceite y fabricar ellas mismas. Sí. Cosa que es un procedimiento bastante sencillo y eficaz. Y en segundo lugar, que el Estado, a través del laboratorio de industrias farmacéuticas del LIF, pueda también fabricarlo. O sea que esos dos aspectos darían respuesta a esta necesidad concreta y profundizaría lo que hoy es ley nacional ya, pero que ha quedado muy licuada con la reglamentación posterior y las madres siguen una incertidumbre muy grande. Sos un hombre de la política, seguís con atención todo, y el hecho de haber estado representándonos en el Senado de la Nación mucho tiempo te da otra cintura de las miradas. ¿Qué pasa con esto que hoy ha presentado el presidente en cuanto a la justicia? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees? Yo creo que todos vamos a coincidir en forma absoluta con el presidente Alberto Fernández de la necesidad de una reforma judicial. Todos vamos a coincidir con el presidente, sus palabras que dijo en campaña electoral y posteriormente en su primer mensaje al Parlamento Nacional, la realidad de Comodoro Pi, que hemos visto todos estos años que ha sido lamentable, o sea, han actuado de manera absolutamente política siempre, de acuerdo al viento político, al color político que gobernaba el país, fallos siempre totalmente mezclados con la política, con los servicios de inteligencia. Entonces, Comodoro Pi siempre ha sido una mala noticia para la sociedad. Me parece que eso es fundamental. Ahora, hay que ver cuál es el proyecto. Me parece que eso es clave. Opinar sobre algo que no conocemos tampoco me parece poco serio. Yo ni lo destruiría de entrada, ni tampoco lo alabarías, un cheque en blanco, no, de ninguna manera. O sea, mi tarea siempre como legislador fue, ante cada uno de los proyectos del Ejecutivo, analizarlo en profundidad. Fui muy duro cuando hubo proyectos que consideraban que reformas a la justicia iban a ser muy negativas, como cuando se quería convocar a elecciones para el Consejo de la Magistratura, pegándola con las elecciones nacionales. Dijimos no, porque eso partidizaría mucho más la justicia. Dijimos sí en su momento cuando nos tocó el juicio a la Corte menemista y que era necesario una nueva Corte, y significó un tiempo importante. Esa nueva Corte fue con Argibay, fue con incorporaciones muy importantes que le dieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación todo un crédito en ese primer momento del presidente Néstor Kirchner, ¿no? ¿En qué cambia el número? Es decir, porque hemos visto, creo que son 6 o 7 con esta, si es que hay un intento, hasta ahora son todos decires, pero en concreto no se dijo oficialmente que va a haber una modificación. Hemos pasado de 5 a 7, de 7 a 9, de 9 a 7, ahora a 5. A 5. Ahora 5, claro, ahora 5. Sí.
¿En qué cambia? Está bien, si pasamos de 5 a 15, indudablemente, para que 15 se pongan de acuerdo, si ahora es lenta, te imaginás lo que sería, entre otras cosas. Pero, ¿por qué Argentina tiene esa cuestión que siempre con el número de sus jueces mayores? Sí, el problema nuestro no solamente es un problema de números, sino de contenido y de calidad institucional. Yo siempre cuento la anécdota de cuando viajé un día a Suecia a tener toda una serie de entrevistas justamente con el tema de la justicia. Y me reuní con la presidenta de la Cámara de Diputados, una mujer que la primera pregunta que le hice, que tenía toda una cantidad de temas para ver cómo funcionaba la justicia con ellos, y le pregunté por el juicio político. Y me dijo, discúlpeme, ¿cómo me dice? Le digo, juicio político a los jueces. Sí. No, ¿cómo? ¿Juicio político a los jueces? O sea, no entendía que un juez podía ser sometido a un juicio político. Porque como no hay... Estaba en el diccionario. Claro, como están tan fuera del manoseo político los jueces, claro, fuera de la posibilidad de todo lo que pasa en Argentina, jugar políticamente, todo lo que pasa en nuestro país. Entonces yo creo que el debate tiene que ser ese, es decir, hablamos tanto de la independencia de la justicia y no se practica en absoluto. Claro. Creo que eso es fundamental, o sea, no es solo un problema de cantidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sino de que caminemos hacia una real independencia. Aquella corte tuvo momentos de mucha transparencia y de mucha luminosidad hacia el país. Fue una corte después de la corte de los jueces de la servilleta, ¿vos te acordás? Sí, claro. Bueno, creo que vivimos en el primer gobierno de Néstor Kirchner un momento importante. Lo vivimos también en el primer momento de Alfonsín, en donde fue una corte positiva. Así que ese es el punto donde hay que referenciarse. ¿Marcos? No, yo pensaba que el tema de los números de la Corte son más o menos cuando en Santa Fe se intenta reformar la Constitución, ¿no? Siempre aparece un... Claro, en Santa Fe vos tenés que el fantasma siempre es la reelección. Sí. La reelección, claro. Acá vos tenés que son... los de jueces. Sí, acá el fantasma que vos tenés que cualquier reforma va a estar supeditada a los actuales juicios con la sospecha de corrupción existente en acciones de gobierno. Entonces, creo que hay que despejar los fantasmas y discutir en serio si queremos una justicia en serio. A mí me parece que es necesaria una reforma judicial profunda, es importante la convocatoria especialista y hay que abrirlo a la comunidad también y después va a ser muy necesario un consenso en el Parlamento, porque esto va a ser una ley que va a tener que ser aprobada por el Parlamento. El consenso de aquel momento que hicimos sobre los jueces de la Corte menemista, había sido un consenso político muy fuerte. En aquel momento lo fue. De ahí nació una Corte positiva. Creo que hay que asentarse en esos lugares, ¿no? Nos quedan 3 o 4 minutos de programa. ¿Qué estás viendo políticamente en nuestra provincia? Bueno, todo está hoy en el marco del coronavirus y de la pandemia. Yo quiero rescatar el hecho positivo del manejo sanitario que se ha realizado a nivel provincia, municipio y país. Me parece que se ha manejado bien, se ha manejado con responsabilidad, con criterio, no con sensacionalismo, y se ha manejado de consenso político, que es muy importante, con especialistas sanitarios que han dado permanentemente su opinión y se los ha escuchado. Entonces a mí me parece muy bien verlo al presidente de la Nación con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece muy bien acá verlo a Pablo Hapkin como intendente de Rosario, con Omar Perotti, gobernador, y trabajar en conjunto en Granadero Baigorria con un nuevo hospital, con nuevos módulos, con posibilidades de nuevas camas, de
para actuar en casos de emergencia. Creo que con más respiradores artificiales. Me parece que en eso... Y hechos en Córdoba. Y hechos en Córdoba. Sí, Creo sí. que se ha dado un buen mensaje a la sociedad. Estamos todos cansados de la cuarentena, estamos agotados. Sí, sí. Toda la actividad económica se ha resentido, muchas pymes han tenido que cerrar, comercios que han cerrado. Es muy feo el momento, muy feo el momento que está pasando, que estamos pasando todos. Yo creo y espero que corramos un poco la competencia electoral, política, el tironeo. Que sea un poquito como un ejemplo de que también se podría trabajar otras cosas, ¿no? Se puede, lo hemos hecho en este aspecto de la salud, hagámoslo en el aspecto de la política. Y bueno, el año que viene hablaremos de las elecciones. Vos recordás que nosotros planteamos incluso la eliminación de las PASO con una ley. Sí. Creo que tenemos que discutir cosas serias desde ese punto de vista y ver cómo reconstruimos la economía, porque la economía familiar de cada uno, mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente se le redujo terminamos sus este ingresos. año arañando un 50% de pobreza. Terrible. Por eso yo empezaba hablando el programa de la iniciativa. Hay que recuperar la iniciativa, los gobiernos, uno mismo que a veces baja los brazos ante las situaciones, no en lo personal, que gracias a Dios seguimos teniendo trabajo, pero hay mucha gente que no. Entonces, recuperar la iniciativa, pero del brazo de la política y de una política que consensúe. Totalmente, eso es lo Rubén, que necesitamos. un placer, muchas gracias el placer es mío, que hayas estado con gracias por la nosotros. invitación. Hoy, ¿quiénes nos dirigieron? Nos ha dirigido Alejandro Boffelli, las cámaras de Nelson Musto y Alejandro Ansaldi, el sonido de Andrés Arnoldo, también este sonido del micrófono. Y el sonido de ese micrófono del amigo hermoso. Eduardo Pedruelo, hizo estudio de grabación, hace unas pistas fantásticas en HID. ¿Y a dónde lo encontramos? 341-6, 41-8800. No, me perdí. Me pisó, no es que se perdió, me pisó. 341-6, 41-8000. Gracias, Eduardo Pedruelo. Bueno, y nosotros nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos y nos reencontramos aquí, por supuesto, por el Regional en vivo el próximo miércoles a las 19. Muchas gracias.